Me estremecí cuando sus dedos presionaron firmemente mis hombros. Su toque envió una sacudida desconocida a través de mí. «Estás temblando, Damien». «Relájate», dijo suavemente, su voz goteando con una extraña mezcla de cuidado y algo que no pude descifrar. No le había pedido que me diera un masaje. De hecho, ni siquiera sabía por qué Elena estaba en mi habitación esa noche. Había irrumpido con una botella de aceite de lavanda y un aire de confianza con el que no podía discutir. «Pareces un desastre», había dicho, sonriendo. «Déjame ayudarte». Ahora, acostado boca abajo en mi cama, no estaba seguro de qué pensar. Sus manos eran sorprendentemente hábiles, pero había una intensidad en sus movimientos que se sentía fuera de lugar. «No tienes que hacer esto», murmuré, mi voz amortiguada por la almohada. «Oh, no seas tonto», respondió, su tono ligero pero mezclado con algo más oscuro. «¿Para qué están las hermanastras?». Intenté reír, pero la tensión en el aire lo hizo imposible. Sus manos se movieron más abajo, rozando la curva de mi columna vertebral, y me tensé instintivamente. «Elena, tal vez sea suficiente», dije, intentando levantarme. Pero me presionó hacia abajo con suavidad, sus dedos clavándose en mi espalda con la fuerza suficiente para hacerme quedarme quieto. «Estás tan tenso, Damien», murmuró, inclinándose más cerca. Su aliento me hizo cosquillas en la nuca. «Es como si no confiaras en mí». La forma en que lo dijo envió un escalofrío por mi columna vertebral. Mi corazón se aceleró mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. «No es eso. Es solo que». «¿Es solo que?». Ella interrumpió, su voz casi un susurro. «¿Crees que no noto cómo me miras cuando no hay nadie cerca?». Sus palabras golpearon como una bofetada, dejándome aturdido. Giré la cabeza ligeramente, encontrando su mirada. Sus ojos oscuros eran penetrantes, llenos de una confianza que hizo que mi estómago se retorciera. «Elena, ¿de qué estás hablando?». Me las arreglé para decir, aunque mi voz apenas era firme. Ella no respondió de inmediato. En cambio, sonrió, una pequeña curva de sus labios que me hizo cuestionarlo todo. «Nada», finalmente dijo, su tono casi juguetón. «Solo relájate». La tensión en la habitación era sofocante, sus palabras resonaban en mi mente mientras sus manos continuaban sus movimientos deliberados, casi hipnóticos. Mis pensamientos se volvieron locos y no podía quitarme la sensación de que esto no era solo un masaje. «¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Damien?». Comenta tus pensamientos a continuación. Y no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para la siguiente parte de esta historia de suspenso. «Relájate, Damien», dijo Elena nuevamente, su voz apenas por encima de un susurro. Pero esta vez había algo desconcertante en su tono. Sus manos se movieron con deliberado cuidado, trazando la línea de mi columna antes de detenerse justo encima de mi espalda baja. «Elena», dije, mi voz ahora más firme. «En serio, esto se está volviendo extraño». «Extraño», repitió ella, su risa suave pero con un toque de filo. «Vamos, no actúes como si no lo sintieras». Me incorporé un poco, girando la cabeza para mirarla. Su expresión era tranquila, casi demasiado tranquila, pero sus ojos contaban una historia diferente. Ardían con una intensidad que hizo que mi estómago se retorciera. «¿Sentir qué?», pregunté, tratando de ocultar la inquietud en mi voz. Se inclinó más cerca, su rostro a centímetros del mío. «Esta tensión entre nosotros», dijo, su voz baja pero clara. Se me cortó la respiración. «¿De qué estás hablando?». «Eres mi hermanastra, por el amor de Dios». Sonrió, una pequeña y astuta curva de sus labios me envió un escalofrío. «Y no estamos relacionados por sangre, Damien. No actúes como si no lo hubieras pensado». Me congelé, sus palabras me golpearon como un puñetazo. Mi mente se aceleró, un torrente de emociones conflictivas se estrelló contra mí. Quise desestimar su afirmación y decirle que estaba imaginando cosas, pero la confianza en su mirada me hizo cuestionarlo todo. «Elena se detuvo», dije finalmente, con la voz temblorosa. «Esto no es gracioso». Su sonrisa se desvaneció y fue reemplazada por una mirada de decepción.
No estoy tratando de ser graciosa, dijo en voz baja. Solo estoy siendo honesta. Tal vez deberías intentarlo alguna vez. El peso de sus palabras flotaba en el aire, sofocante e implacable. Me apresuré a sentarme, alejándome de ella lo más rápido que pude. Esto no puede pasar, tartamudeé, sacudiendo la cabeza. Ella se puso de pie, cruzándose de brazos mientras me miraba. Tienes razón, dijo después de un momento, su tono frío. No puede. Pero tal vez deberías preguntarte por qué estás tan asustado. Antes de que pudiera responder, giró sobre sus talones y salió de la habitación, dejándome solo con mis pensamientos acelerados y una tensión que se negaba a desaparecer. La noche se alargó en un silencio incómodo. Evité a Elena lo mejor que pude, retirándome a mi habitación y cerrando la puerta. Mi mente no dejaba de reproducir sus palabras, la mirada en sus ojos, la forma en que parecía tan segura de sí misma. ¿Por qué tenía que decir eso?, murmuré para mí mismo, caminando de un lado a otro de la habitación. Mi teléfono vibró en la mesita de noche y por un momento pensé en ignorarlo. Pero cuando vi la notificación, un mensaje de texto de Elena, se me hizo un nudo en el estómago. Tenemos que hablar. Nos vemos en la piscina. Ahora. Todos mis instintos me gritaban que la ignorara, que fingiera que las últimas horas no habían sucedido, pero la curiosidad, o tal vez algún sentido retorcido de la obligación, me venció. En contra de mi mejor juicio. Me encontré caminando por los pasillos poco iluminados de la casa hacia la piscina. Ella ya estaba allí, sentada en el borde con los pies en el agua. El resplandor de las luces de la piscina se reflejaba en su piel, dándole una luz casi etérea. No levantó la vista cuando me acerqué y por un momento consideré darme la vuelta e irme. Pero entonces habló. No tienes que quedarte si no quieres, dijo con voz suave. Suspiré, pasándome una mano por el pelo. Elena, no entiendo por qué haces esto. ¿Qué estás tratando de demostrar? Ella me miró, su expresión era indescifrable. No estoy tratando de demostrar nada, Damien. Solo necesitaba ser honesta. No sabes lo que es mantener algo como esto reprimido. ¿Algo como qué?, pregunté, la frustración se apoderó de mi voz. Se puso de pie, acercándose a mí. Algo como desear a alguien que no puedes tener, dijo en voz baja, sus ojos clavados en los míos. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y di un paso atrás. Elena, esto tiene que terminar. Lo que sea que estés sintiendo, no es real. Es solo confusión o algo así. Se rió amargamente. ¿Confusión? ¿Es eso lo que te dices a ti misma para que te sea más fácil fingir que no sientes lo mismo? Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿De qué estás hablando?, exigí. Ni siquiera puedes mirarme a los ojos y negarlo, dijo, acercándose de nuevo. Estás tan asustada como yo, Damien. Pero la diferencia es que no estoy huyendo de ello. Abrí la boca para responder, pero no me salieron las palabras. Ella estaba equivocada. Tenía que estar equivocada. Y sin embargo, la forma en que se me oprimía el pecho, la forma en que me temblaban las manos me hicieron preguntarme si no lo estaba. Elena, esto no está bien, logré decir, mi voz apenas por encima de un susurro. Ella sonrió con tristeza, dando un paso atrás. Tal vez no. Pero eso no significa que no sea real. Antes de que pudiera decir nada más, se dio la vuelta y se alejó, dejándome de pie junto a la piscina. Mis pensamientos eran un torbellino de confusión y culpa. Apenas dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras de Elena resonaban en mi mente junto con la intensidad de su mirada. Era inquietante, sofocante incluso, como si su presencia persistiera en el aire de la casa. Por la mañana, decidí que necesitaba claridad. Tal vez esto fuera un juego retorcido para ella, una forma de llamar la atención, de ver hasta dónde podía llegar. Me dije a mí mismo que la enfrentaría, exigiría respuestas y pondría fin a lo que fuera que esto fuera. Cuando entré en la cocina, Elena estaba sentada en la encimera, tomando café y revisando su teléfono. Alzó la vista cuando entré, su expresión era indescifrable. Buenos días, dijo, su tono casual, como si nada hubiera pasado.
Apreté la mandíbula. Tenemos que hablar. Ella enarcó una ceja y dejó la taza. ¿Sobre qué? No te hagas la tonta, Elena. ¿Sabes de qué estoy hablando?, dije con brusquedad. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Si se trata de lo de anoche, prefiero no volver a hablar de ello antes del desayuno. Elena, esto no es una broma, dije, levantando la voz. No puedes decir cosas así y actuar como si fuera normal. No lo es. Se puso de pie, caminó alrededor del mostrador hasta que estuvo a solo unos pocos pies de mí. ¿Por qué estás tan enojado, Damien?, preguntó, con voz tranquila. ¿Por qué dije lo que sentía? ¿O porque podría tener razón? Me congelé, sus palabras me tocaron demasiado cerca. No tienes razón, dije, mi voz vacilante. Ella inclinó la cabeza, estudiándome. Entonces, ¿por qué estás tan a la defensiva? ¿Por qué sigues aquí, hablándome en lugar de alejarte? Quería gritar, decirle que estaba equivocada, pero la verdad era que no sabía por qué no me había alejado. Algo en ella me atrajo, incluso cuando sabía que debía resistir. Estoy aquí porque me preocupo por ti, dije finalmente. Pero no de la manera en que estás pensando. Y necesito que lo entiendas. Dio un paso más cerca, su voz bajando a un susurro. Puedes decirte eso todo lo que quieras, Damien, pero en el fondo sabes que no es verdad. Mi corazón se aceleró mientras intentaba sostener su mirada, pero la intensidad era demasiada. Me di la vuelta y me pasé una mano por el pelo. Esto tiene que terminar, Elena, dije con voz temblorosa. Ella no respondió y, por un momento, pensé que tal vez realmente me escucharía. Pero luego dijo, tienes miedo de lo que la gente pueda pensar. Esa es la única razón por la que estás luchando contra esto. Sus palabras tocaron una fibra sensible y me di la vuelta para mirarla. No sabes de qué estás hablando, dije con los dientes apretados. Ella sonrió levemente, como si hubiera ganado una batalla tácita. Tal vez no. Pero no puedes negarlo para siempre, Damien. Antes de que pudiera responder, ella pasó a mi lado y su hombro rozó el mío. Me quedé allí, clavado en el lugar, sintiendo como si el suelo debajo de mí se moviera. Los días que siguieron se sintieron como si se estuvieran arrastrando, cada momento más pesado que el anterior. No podía escapar de la presencia de Elena sin importar a dónde fuera. Era como si estuviera en todas partes. Siempre observando, siempre esperando. Cada vez que la miraba, veía esa misma mirada calculadora en sus ojos, como si supiera algo que yo no sabía, algo que me daba demasiado miedo afrontar. Era tarde una noche cuando me encontré sola en la sala de estar, mirando fijamente la televisión. La casa estaba extrañamente silenciosa, el único sonido era el suave zumbido del aire acondicionado. No había visto a Elena en todo el día, y una pequeña parte de mí se sintió aliviada. Tal vez finalmente se había dado por vencida en lo que fuera que estaba tratando de hacer. Pero justo cuando me permití relajarme, el silencio fue roto por el suave crujido de la puerta. No necesitaba levantar la vista para saber quién era. Elena. Entró en la habitación, su presencia llenó inmediatamente el espacio. Sin decir una palabra, caminó hacia mí, sus movimientos lentos y deliberados. No podía obligarme a mirarla, pero podía sentir sus ojos sobre mí como una presión contra mi piel. Damien, dijo, en voz baja y casi seductora. Apreté los puños, obligándome a mantener la calma. ¿Qué quieres, Elena?, pregunté, con una voz más fría de lo que pretendía. No pareció inmutarse por mi tono. Me estás evitando, dijo, sentándose a mi lado en el sofá. Me moví incómodo, tratando de poner la mayor distancia posible entre nosotros. No te estoy evitando, mentí. Solo estoy tratando de seguir adelante con todo. Inclinó la cabeza, estudiándome atentamente. ¿Seguir adelante con qué? Conmigo. Sentí que se me formaba un nudo en el estómago, pero me negué a mostrar cualquier signo de debilidad. Sí, dije con firmeza. Has complicado las cosas y no quiero complicar mi vida más de lo que ya lo está. Elena se inclinó ligeramente y su aliento cálido contra mi oído. No lo entiendes, ¿verdad?
susurró. No soy yo quien complica las cosas, Damien. Eres tú quien se contiene. Eres tú quien pretende que esto no significa nada. Sus palabras tocaron una fibra sensible y me enfadé, volviéndome para mirarla. Esto no es real, Elena. Estás confundida. Esto no es lo que crees que es. Por un momento, hubo silencio entre nosotros. Los ojos de Elena se suavizaron, pero solo por un segundo antes de endurecerse de nuevo. Se acercó, su rostro a centímetros del mío. ¿Crees que no es real? Entonces, ¿por qué no puedes alejarte? ¿Por qué sigues aquí? Preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Quería apartarla, decirle que había terminado, pero no pude. Sus palabras se clavaron bajo mi piel, agitando sentimientos que había enterrado en lo más profundo. Me sentí atrapada, dividida entre lo que sabía que era correcto y lo que estaba empezando a sentir. Antes de que pudiera responder, extendió su mano suavemente descansando sobre mi brazo. No estoy pidiendo todo, Damien, murmuró. Solo te pido que dejes de fingir. El contacto me provocó una sacudida, pero me aparté rápidamente, con el corazón acelerado. No lo entiendes, dije, con la voz quebrada. Esto está mal. La expresión de Elena vaciló por primera vez, y vi algo que parecía casi arrepentimiento en sus ojos. Pero desapareció en un instante, reemplazado por esa misma mirada decidida. Solo tienes miedo porque no quieres enfrentar la verdad, dijo, poniéndose de pie. Pero no voy a esperar para siempre, Damien. Se te está acabando el tiempo. Y con eso, se dio la vuelta y se alejó, dejándome sentado allí, sintiéndome como si estuviera al borde de algo peligroso. No sabía cómo escapar. Los siguientes días se sintieron como un borrón, llenos de tensión y una abrumadora sensación de incertidumbre. No podía sacarme de la cabeza las palabras de Elena. Solo tienes miedo porque no quieres enfrentar la verdad. Esas palabras resonaban en mi mente constantemente. Sentía que ella tenía razón. ¿Y si me había estado mintiendo a mí mismo todo el tiempo? ¿Y si todo lo que sentía era real y había tenido demasiado miedo de admitirlo? Traté de distraerme, enterrándome en el trabajo y evitando cualquier momento a solas con Elena, pero sin importar a dónde fuera, podía sentir su presencia acechando en el fondo. Era como si tuviera una forma de colarse en cada momento, sus ojos siguiéndome, su voz acosándome en el silencio. No podía soportarlo más. Una noche tarde, después de que todos los demás se habían ido a la cama, me encontré de pie frente a la puerta de su dormitorio. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, mi mano se cernía sobre el pomo de la puerta. Sabía que esto estaba mal. Sabía que debía alejarme, pero una parte de mí estaba desesperada por comprender lo que realmente estaba sucediendo entre nosotros. No podía negar la atracción que sentía hacia ella por más tiempo. Empujé la puerta para abrirla un poco y miré hacia adentro. Elena estaba sentada en su cama, de espaldas a mí, mirando por la ventana. La suave luz de la luna la bañaba con un pálido resplandor, haciéndola parecer casi etérea. Podía sentir mi respiración atascada en mi garganta. Esto era una locura. Debería darme la vuelta y marcharme. Pero en lugar de eso me encontré entrando en la habitación, mis pasos silenciosos sobre la alfombra. Elena, susurré, apenas capaz de pronunciar la palabra. Se dio la vuelta lentamente, una leve sonrisa jugando en las comisuras de sus labios. Sabía que vendrías. Me congelé, inseguro de qué hacer a continuación. Mi mente me gritaba que parara, que me diera la vuelta y me fuera antes de empeorar las cosas. Pero mi cuerpo me traicionó, acercándose a ella sin dudarlo. ¿Qué quieres de mí, Elena?, pregunté, mi voz temblaba, aunque traté de mantenerla firme. No respondió de inmediato. En cambio, se puso de pie y dio unos pasos hacia mí, acortando la distancia entre nosotros. Sus ojos nunca dejaron los míos, y podía sentir el peso de su mirada, como si estuviera viendo a través de mí. Quiero que dejes de fingir, dijo suavemente. ¿Dejar de fingir? Como si no sintieras esto. Como si no te sintieras atraído por mí. Abrí la boca para protestar, pero no me salieron las palabras. ¿Qué podía decir?
¿Cómo podía negarlo cuando todo en mí gritaba que ella tenía razón? La atracción entre nosotros se había estado construyendo durante tanto tiempo, y ahora todo estaba llegando a un punto crítico. Damien, susurró, su voz como una caricia. Ya no tienes que tener miedo. No voy a hacerte daño. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de significado no dicho. Mi corazón se aceleró, mis pensamientos se revolvieron y sentí que mi control se desvanecía. Eleanor extendió la mano, sus dedos rozando mi brazo en un toque tan ligero que casi parecía un sueño. Me estremecí ante el contacto, pero ella no se apartó. En cambio, dio suavemente mi mano hacia su cintura. Su respiración se aceleró mientras nuestros cuerpos se acercaban poco a poco. Sabía que esto estaba mal, pero no podía apartarme. La tensión entre nosotros era palpable, cargada de deseo, con algo más profundo que no podía nombrar. Elena, no podemos hacer esto, susurré, pero mi voz era débil y en el fondo sabía que no creía en mis propias palabras. Ella sonrió suavemente, sus manos subieron para ahuecar suavemente mi rostro. Sí, podemos, dijo, sus labios apenas rozando los míos. Y en ese momento, todo cambió. Las paredes que había construido a mi alrededor se derrumbaron y cedí a la atracción, a la tentación que me había estado atormentando durante días. Pero justo cuando nuestros labios estaban a punto de encontrarse, la puerta se abrió de golpe con una fuerza repentina y ambos nos congelamos. La puerta se abrió con tanta fuerza que se estrelló contra la pared. Di un paso atrás, con el corazón latiendo en mi pecho, mi cuerpo todavía congelado por la conmoción. La figura en la puerta apenas era visible en la penumbra, pero reconocí la silueta de inmediato. Era Ryan, mi padrastro. ¿Qué diablos está pasando aquí? Su voz era baja, aguda y llena de ira. Sus ojos se movían entre Elna y yo, y pude ver la confusión, seguida de algo más oscuro. Sospecha. Elena se apartó rápidamente de mí, su rostro enrojecido con una expresión ilegible. Me quedé allí, paralizado, sin saber cómo reaccionar. El aire en la habitación se sentía espeso, sofocante. Ryan no esperó una explicación. Entró a la habitación a grandes zancadas, sus pasos pesados sobre la alfombra, sus ojos entrecerrados mientras me miraban. «Tú», escupió, su voz goteando disgusto. Sabía que algo no iba bien. «¿Qué diablos está pasando entre ustedes dos?» Abrí la boca para explicar, para negar, pero las palabras no salían. Mi mente estaba acelerada y no podía pensar con claridad. ¿Cómo podía explicar esto? ¿Qué diría siquiera? Elena, sorprendentemente, fue la primera en hablar. No es lo que piensas, Ryan. Estás malinterpretando todo, dijo, su voz suave pero mezclada con un dejo de frustración. Los ojos de Ryan se dirigieron hacia ella, la incredulidad escrita en todo su rostro. Oh, ¿en serio? ¿Quieres decirme eso? Porque a mí me parece bastante claro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena se quedó quieta y sentí que mi respiración se aceleraba, mis manos temblaban. Esto era malo, muy malo, y no tenía idea de cómo solucionarlo. Damien, dijo Ryan de repente, volviendo la mirada hacia mí. ¿Tienes alguna explicación para esto? Negué con la C.